Hola, buen día, bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Bueno, con quien no nos hayamos encontrado todavía, yo creo que ya a esta altura con varios, mi nombre es Pilar Toculet, soy directora de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y por Razones de Género. Esta dirección forma parte de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud, de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias dentro del Ministerio de Salud. Tenemos el honor, el agrado de contar en este encuentro, en este día tan especial, a la licenciada Susana Toporossi, queridísima y además de reconocida, muy querida compañera de distintos procesos, así que le damos la bienvenida. Pero no queríamos dejar de mencionar en el día de la fecha algunas cuestiones importantes, porque nos encontramos en el Día Internacional de Prevención de las Violencias Sexuales contra las Niñeces y Adolescencias, y nosotros venimos dándonos un proceso de trabajo muy arduo que no nos ha resultado simple en el marco del proceso que se viene dando en la provincia de Buenos Aires, de sistematizar lo que son abordajes integrales de las violencias contra las violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias. Nos parece muy importante que el sistema de salud defina lo que son los abordajes de las violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias. Entonces, queríamos compartirles en este día tan especial que venimos realizando un trabajo que esperamos que pronto pueda salir a la luz y que todos los equipos podamos empezar a trabajar con él, que es la guía práctica para el abordaje de las violencias sexuales contra las niñeces y las adolescencias en el sistema de salud. Tiene un rol fundamental el sistema de salud en el abordaje de estas problemáticas por una multiplicidad de factores, pero sobre todo por la capilaridad que tiene el sistema de salud. Y en ese marco es que hoy estamos acá y hemos pensado esta clase con Susana, no para, digo, más allá de que cualquier contenido que nos dé ella nos va a llenar de erudición, pero sí nos interesaba muchísimo poder trabajar en una clase que nos habilite, ¿sí?, a cualquier equipo de salud a detectar esta problemática y a abordarla integralmente, ¿sí? Porque si no queda, ¿no?, como que la cuestión de la violencia sexual contra las niñeces y las adolescencias es algo que solo equipos expertos pueden realizar. Y nosotros entendemos que, por supuesto, la formación nunca va a sobrar, pero nosotros queremos animarles a todos a que estas situaciones deben poder ser detectadas por todos los equipos de salud, deben poder ser abordadas por todos los equipos de salud y debemos trabajar en red, ¿sí? No vamos a solucionar todo, pero sí hay que tomarlo y hay que abordarlo y hay que acompañar estos procesos lo más integral que podamos en el marco de la institución que nos toca habitar. Así que compartirles esto, compartirles que la guía es una guía del Ministerio de Salud, una guía que hemos trabajado con la Dirección de Niñez y Adolescencia, con la Dirección de Prevención de HIV, enfermedades no transmisibles y hepatitis. Hemos trabajado con el área de infancias y juventudes de la subsecretaría, hemos trabajado con la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud. Digo, es realmente una guía copensada, co-construida, en la que hemos trabajado mucho cuál es el rol de salud en la corresponsabilidad de los abordajes de estas problemáticas. Así que hoy es el quinto día de trabajo consecutivo, porque el lunes, martes, miércoles y jueves realizamos un foro por día, o sea, hemos realizado 4 foros con más de 20 equipos de salud de toda la provincia de Buenos Aires que han leído la guía y nos han hecho sus aportes
riquísimos aportes que vamos a incorporar en esta etapa de revisión, y con ellos vamos a pasar a la segunda etapa de revisión con revisores expertos en la temática. Y en ese marco va a salir una guía del Ministerio de Salud con la obligatoriedad de tener una revisión periódica, porque lamentablemente la guía que tenemos en vigencia es del 2007, ¿sí? No hemos podido actualizarla en todos estos años, entonces es una deuda que el Estado provincial tiene para los equipos de salud y para la población en general en relación a sentar una posición. Nosotros decimos siempre que trabajadores y trabajadoras muy valiosos hay en todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, pero que realmente en muchas oportunidades han trabajado en contra del Estado, haciendo todo lo posible, ¿sí?, para ir en contra de prácticas instituidas, estatales, vulneradoras de derechos. Y muchas veces han hecho esto contra viento y marea, con la voluntad y la convicción de lo que implica realizar abordajes adecuados, pero hoy la decisión que tenemos, la decisión política con la que llevamos adelante la tarea, es que sea el Estado quien promueva estos abordajes, que defina cuál es la posición de lo que implican los buenos y los adecuados abordajes de estas cuestiones, y que tengamos de alguna manera criterios comunes cuando ante situaciones tan complejas como estas, todos intentan hacer las cosas de la mejor manera posible, pero no siempre con la formación o los criterios trabajados como para llegar a decisiones consensuadas a este nivel. Así que contarles que hoy es el quinto día de una semana ardua de trabajo, de reflexión sobre este tema. Y para ya no explayarme más, voy a contarles quién es Susana Toporossi, que seguro que todos la conocemos, pero hacer una mínima presentación. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista de niñez y adolescentes, es ex coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía, de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, es investigadora en investigaciones clínicas de UBASIT, de la Facultad de Psicología de la UBA, sobre abuso sexual infanto-juvenil desde el año 2009 hasta la actualidad, y es autora del libro En carne viva, Abuso sexual infanto-juvenil, de la editorial Topía, y de varios artículos en relación a esta temática, libros y artículos que recomendamos fervientemente. Así que, bueno, bienvenida Susana, y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Gobierno en Salud y a Pilar Toculet también por la presentación. Y la verdad que para mí es un gran gusto estar en un día muy especial, que es el Día de la Prevención, pero en realidad yo lo llamaría el Día de la Lucha contra la violencia sexual contra niñeces y adolescencias. Bueno, les cuento que la idea de trabajo es que yo a través de un PowerPoint pueda ir presentándoles varias cuestiones en relación a esta temática. Me pidieron en particular centrarme en algunas, ¿no?, que puedan resultarles para la práctica clínica cotidiana. Y después abrimos un espacio de intercambios, preguntas, comentarios de ustedes que serán muy, pero muy bienvenidos. Yo voy a compartir entonces ahora la pantalla. Bueno, muy bien. Fíjense que yo diría, bueno, cada vez dar un pasito más
contra la victimización de niñeces y adolescencias. Fíjense que el lenguaje, la forma de nombrar, decíamos a lo largo de muchos años, hablábamos de abuso sexual, ¿no? Y en realidad el abuso se refiere al uso excesivo e inadecuado de una cosa. Entonces, si nosotros hablamos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, estamos revictimizando, porque ya fueron tomados como una cosa por parte del agresor, y si nosotros los nombramos como niños abusados, tal vez estamos también revictimizándolos desde el lenguaje. Por supuesto que esto nos va a llevar tiempo, vamos de a poco, pero una idea de trabajo es hablar de violencia sexual, en lugar de hablar de abuso. Bueno, muy importante que pensemos en qué contexto se naturalizan estas violencias. Hablamos entonces del capitalismo y el patriarcado, sistemas que naturalizan desigualdad y sometimiento. Por otro lado, también pensemos que desde el patriarcado hay un lugar de medida que tiene que ver con las masculinidades hegemónicas y un lugar de déficit, ¿no? Y que tiene que ver con los existenciarios no hegemónicos, entre ellas las feminidades, las niñeces, las adolescencias. Bueno, entonces, pensemos que la agresión sexual contra los niños, niñas y adolescencias es un ataque a toda la sociedad para sostener este modo de pensar y de actuar, ¿no? No es solamente contra ese niño o esa niña que son afectados. Es un modo de perpetuar este sistema patriarcal de desigualdades naturalizadas, ¿no? Lo mismo pasa con los femicidios y los travesticidios. ¿Todo cuerpo en el patriarcado está en paridad para que su palabra sea escuchada como lo verdadero? No, de ninguna manera. Fíjense que en la cultura patriarcal se desacredita totalmente la palabra en relación con el género de quien habla y también en relación a la generación. Mucho menos creíble cuanto menor sea la edad y si la persona que relata es mujer. Esto se ve permanentemente. Si una mujer llega a decir, una madre llega a decir que ella fue violentada en su infancia sexualmente, su palabra ya queda totalmente desacreditada porque se supone que solo ve todo el tiempo violencia sexual en todos lados, entonces ya no es confiable. Esto no quita que tengamos que ser muy cuidadosos para pensar qué le pasa a una mujer que vivió un traumatismo no elaborado en épocas en que nadie podía ser creído cuando contaba una situación de violencia sexual, como las de madres y abuelas de niñas y niños que nos consultan hoy. De todos modos, permanentemente escuchamos cómo se construye el modo de defensa de los agresores a partir de atacar, por ejemplo, a las profesionales en función de cuestiones que tienen que ver con que, por ejemplo, qué palabra usó la niña en la declaración. Si llegó a usar, por ejemplo, el nombre que se usa para nombrar los genitales y que no es una palabra familiarizada o casera, ya se considera que entonces debe haber habido algún adulto que en realidad intervino
para introducir esa palabra y por lo tanto no es creíble el relato, cuando en realidad los chicos, cada vez más a través de la ESI, están nombrando las partes del cuerpo con el nombre que tienen, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, esto es un pequeño ejemplo de miles. ¿Mm? Entonces, pensemos que sobre el relato de niños y niñas, por ejemplo, se realiza muchas veces una prueba de credibilidad de su relato después de una declaración en cámara Gesell, cosa que no se hace con los adultos, que son justamente los que más posibilidades tienen de deformación. Cuanto más pequeño es alguien, cuanto estamos frente a la edad de un niño o niña que son muy chiquitos, es muy difícil que aparezcan deformaciones en su modo de relatar una situación. Bueno, cuando hablamos de denuncia, sabemos que la denuncia es subjetivante, porque saca al niño, niña o adolescente y también a los familiares protectores de ese lugar de el silencio y el secreto, rompe con eso, rompe ese sometimiento. ¿Mm? ¿Por qué es tan importante la denuncia? Porque si se hace justicia, queda dicho en el ámbito de lo social quién fue el que provocó el daño y quién fue dañado. Y eso es un paso fundamental para la elaboración individual de cada uno de su propio traumatismo. Poder ser reconocido socialmente como alguien que fue dañado. Si en cambio la respuesta del ambiente es no creerle, dudar, no querer denunciar, en realidad lo que vemos muchas veces es que ese niño o niña suelen empezar un camino de retractación, o sea, empiezan a decir, bueno, eso que yo dije en realidad no sucedió, o le sucedió a fulanito, no me pasó a mí. Y sabemos muy bien, sobre todo los que trabajamos desde el psicoanálisis, que alguien que está negando, que está agregando un no adelante de una afirmación, para poder armar esa afirmación, en realidad tiene que haber vivido algo de eso que está relatando. Y que el no puesto adelante en realidad no hace más que confirmar que eso que había sido relatado puede haber sucedido para ese niño, niña o adolescente. Para el ámbito judicial, que tiene tiene otros fundamentos, en realidad, cuando sucede esto, se cae la causa. ¿No? Y para nosotros, en realidad, cuando un chico se retracta, tenemos que abrir los ojos muy bien, porque estamos muy posiblemente ante una estrategia de sobrevivencia de ese niño, que al sentir que el ambiente no le cree, lo empieza a empujar a que diga que no. Y entonces esa retractación es tratar de sobrevivir después de haber sido victimizado. Sandra Baita y Patricia Visir hablan de los riesgos de la llamada revinculación, que tiene que ver con lo que se dicta muchas veces a partir de que en la justicia penal son muy pocos, por ejemplo, de 100 denuncias intrafamiliares de violencia sexual, tal vez hay 2 que son condenados. Entonces, fíjense la gran desproporción y bueno, esto tiene que ver con una justicia patriarcal y que trabaja desde lo que se llama el síndrome de alienación parental, que es no científico, que ya fue muy demostrado, que en realidad es
un modo de defensa de la violencia y de los violentos, pero después de que cae en la causa en lo penal, esos progenitores habitualmente buscan lo que se llama la revinculación en el juzgado de familia. Entonces, hablar de necesidad de revincular es hablar de la necesidad del adulto. Habitualmente lo que nos encontramos es que los niños y niñas que vivieron una situación de violencia sexual no quieren volver a vincularse. Es más, si se acercan solamente al lugar o a la situación donde podría estar la persona que los violentó, empiezan a reaparecer los síntomas, vuelven a hacerse pis, empieza a subir la temperatura. Bueno, les pasa muchísimas cosas y tienen que volver a encontrarse, ¿no? Por otro lado, hay muchos riesgos, el aumento de la desconfianza hacia el mundo de los adultos, el aumento de los mecanismos disociativos, que son mecanismos psíquicos que se utilizan para poder seguir viviendo después de un traumatismo por violencia sexual. Son muy habituales estos mecanismos que lo que hacen es tratar de desarmar los lazos entre las causalidades, de modo que las personas viven como si lo que en realidad les afectó tanto y que les produjo tanto dolor, ya estuviera desconectado sin saber cuál es la causa, y como si se pudiera continuar de alguna manera viviendo bajo esas condiciones que implican que el yo de ese sujeto tiene que invertir mucha energía para poder mantener ese estado de situación. La desconexión con las propias emociones, y entre emociones e ideas. Que quede todo como desarticulado para no relacionar y no recordar lo insoportable que antes de quedar disociado tenía una presencia permanente en el aparato psíquico, en realidad en la conciencia, no podía dejar de estar todo el tiempo presente y no podía dejar de pensar en eso. La otra cuestión es también la intensificación que se produce de las dificultades cognitivas, porque el chico tiene que hacer un trabajo de contrainteligencia, para no entender, para no saber cuestiones, porque están prohibidas, cuando está obligado a una situación tan revictimizadora como revincularse. Hoy en día, entre las múltiples prácticas patriarcales en la justicia, tenemos muchísimas que acá están enumeradas. Yo me voy a detener solamente en la última, que es en este momento muy importante, ¿no? Por la cantidad de casos que hay de persecución y denuncias a psicólogas y trabajadoras sociales que demuestran las violencias en sus informes y en sus declaraciones. Pero bueno, encontramos muchísimas otras cuestiones, ¿no? Que están también aquí enumeradas. Entonces, ¿qué es la violencia sexual? En un sentido amplio podríamos decir que es la convocatoria a un niño, niña o adolescente por parte de un adulto a participar en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado su psiquismo y a las cuales no le puede otorgar su consentimiento desde una posición de sujeto. Desde el psicoanálisis lo pensamos como la conducta consciente de quien, buscando su propia satisfacción sexual, se apropia del cuerpo del niño, niña o adolescente sin considerarlo como sujeto, o sea, desubjetivándolo.
Esto es una práctica cosificadora que produce grandes efectos y habitualmente es una de las situaciones más traumatogénicas para un niño, niña o adolescente. Probablemente junto con tener que estar en combate y también con lo que implica todo lo que es ver, estar inmerso, ver la violencia intrafamiliar que se da, digamos, entre los adultos. Están consideradas esas tres violencias como las más traumatogénicas. En la violencia sexual, el adulto introduce la sexualidad genital en el psiquismo y en el cuerpo de un niño o niña que solo pueden entender y procesar lo que es la sexualidad infantil, que no es genital, por supuesto. Y en el caso de los adolescentes desde el momento que comienza la pubertad a lo largo de toda la adolescencia, tienen que ir haciendo un trabajo paulatino de apropiación de su sexualidad genital. No es solamente los cambios corporales, son trabajos psíquicos muy importantes que se realizan a lo largo de toda la adolescencia. Por eso decimos que la adolescencia es un tiempo todavía de constitución psíquica. Y por más que el adolescente ya conozca la sexualidad genital, es algo que no está todavía apropiado, que tiene que hacer trabajos para apropiarse de ello. Y como todavía está en un momento de constitución psíquica, no puede, está en asimetría con el adulto violento y no puede desde un lugar de sujeto prestar ningún tipo de consentimiento. Esto lo vamos a retomar después en relación, por ejemplo, a situaciones de sexualidad entre profesores y alumnas adolescentes. Con respecto al niño, niña o adolescente, a partir de estas prácticas por parte del adulto, se le instala un tipo de erogeneidad que no tiene que ver con su propio deseo, con sus propias elecciones o búsquedas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una sobreexcitación que produce muchas veces que esos niños o niñas tengan sensaciones placenteras en el cuerpo. Sin embargo, es un placer extraño, es un placer enajenante. Además, se le está robando la posibilidad de que pueda ir explorando su propia sexualidad paulatinamente y pueda ir descubriendo su propio placer. Por eso también es algo tan traumatizante. Por otro lado, pensemos que muchas veces estos chicos con este tipo de sensaciones corporales que le producen placer, esto le genera también mucha culpa y entran en un circuito de no poder relatarlo, tener que guardarlo. Es altamente nocivo y dañino. Además, esa excitación muchas veces es vivida como algo humillante. Una adolescente me contaba cómo lo que le pasaba a ella con su abuelo entre los 6 y los 8 años, cómo ella sentía sensaciones de placer, pero no quería que su abuelo se diera cuenta y además no quería que él notara eso para que no volviera a repetir este tipo de intromisiones, ¿no? Que eran tan dañinas para ella, eran tan humillantes. Bueno, en la violencia sexual, además de lo que pasa en el terreno de los impulsos y de lo que nosotros llamamos las pulsiones, hablemos también qué le pasa al yo de ese niño, niña o adolescente cuando
La mayoría de las situaciones de violencia sexual se dan en un ámbito intrafamiliar o a partir de alguien que es conocido o cercano a la familia, ¿no? Y es una gran sensación de desamparo, ¿no? Porque en realidad quien debería protegernos por la dependencia infantil, ese adulto que está en el lugar de estar cerca para cuidarlo y protegerlo, usa el poder que le da esa cercanía para someterlo, violentarlo y desconocerlo como sujeto. Lo cual lo deja en una sensación de confusión, de gran desamparo vivido, y el efecto de esto es que no puede desarrollar su verdadero self. Es como que ese verdadero self tiene que quedar escondido y lo que aparece muchas veces es un armado de un ser falso que lo obliga a vivir la vida de una manera que le hace sentir que lo hace sentir permanentemente en una sensación de irrealidad, con un altísimo costo psíquico y teniendo que autoprotegerse, para lo cual no está preparado. Y es una gran exigencia para el yo de ese niño, niña o adolescente. Decimos entonces que resulta traumático, porque en realidad esa cantidad por la cantidad, digamos, de energía, digamos, que invade a ese aparato psíquico y también la calidad que tiene esa intromisión, necesita un yo que lo pueda procesar, que lo pueda incorporar, que lo pueda metabolizar para que no se hiciera traumático. Sin embargo, lo que vemos es que en la mayoría de estas situaciones, el yo no puede lidiar frente a esto y no tiene herramientas. Entonces, no lo puede metabolizar. Eso quiere decir que queda como un cuerpo extraño, como si no lo pudiera tragar, como si quedara algo atragantado que no se puede disolver y tragar. Eso que queda atragantado empieza a expresarse a través de compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Las compulsiones son repeticiones, empieza a repetir y repetir. El chico o la chica no puede dejar de pensar, o sea, se le impone en realidad, no es algo que lo puede elegir, se le impone una repetición y no puede dejar de verse en una imagen en la situación de violencia con el agresor. Eso que insiste intentando que el yo pueda, esta vez, la próxima vez, lo pueda disolver y lo pueda tragar. Pero eso no puede suceder solo por repetirse. Entonces, lo que queda es una conducta que es compulsiva, y lo compulsivo no es una elección, ni es el producto de su anhelo. Se le impone sin que sepa por qué lo hace y sin que pueda elegir muchas veces no hacerlo. Fíjense que muchas de las compulsiones que tienen niños, niñas y adolescentes que vivieron una situación de trauma sexual es hacerle a otro chico, más chico, o a veces alguien de su misma edad, hasta hay casos también de alguien más grande, a través de obligarlo a dejarse hacer, estar en una situación de obligarlo a dejarse estar en una situación de sometimiento. Fíjense, lo que vemos muchas veces es que los adolescentes que tienen compulsiones a través de tener conductas sexuales abusivas, que nunca llamamos a estos adolescentes abusadores, ¿no? Porque reservamos el nombre de abusador, en todo caso, para los adultos,
O sea, lo diferenciamos muy bien con los adolescentes. ¿Por qué? Digo en todo caso porque decimos, bueno, no nombremos más como abusadores, pero en este caso me parece que vale la pena tomar la palabra, porque muchas veces entre adolescentes se nombran como abusadores. Por ejemplo, si un adolescente tuvo en otra época del pasado, cuando las relaciones de poder entre los géneros no estaban todavía eh, eh, re, eh, repensadas, cuando un adolescente tuvo una conducta de obligar a una chica, se lo consideraba un abusador, se lo sacaba de las listas por ahí de las fiestas o de las marchas, de las columnas de las marchas. Y lo que encontramos es que los adolescentes todavía están en un momento de constitución psíquica y en realidad saquemos, por ejemplo, a estos adolescentes que se los nombra como abusadores por haber tenido una conducta en el pasado de lo que se considera una conducta naturalizada para las masculinidades hegemónicas. Tomemos ahora, volvamos a la situación de la que estábamos hablando, que es adolescentes que vivieron violencia sexual en la infancia y que lo que tienen son compulsiones a tener acciones de sexualidad, a someter a niños, niñas u otros adolescentes. Por supuesto que esto provoca en esos niños también algo traumático. Y por supuesto que estos adolescentes tienen que hacerse responsables de esas conductas y tienen que transformar esto de modo de dejar de repetir estas situaciones. Pero es importante entender que no los podemos nombrar como abusadores porque ellos todavía están en un momento, digamos, de constitución psíquica. Y no es lo mismo tener conductas sexuales abusivas que ser un abusador en la adolescencia. Ponerle la identidad de abusador a un adolescente en el momento principal de construcción de identidades, que es la adolescencia, porque puede contribuir a que eso quede coagulado en una identidad. Por supuesto que hay que trabajar con estos adolescentes, alojarlos, hacerles un espacio para poder ayudarlos a procesar lo que no pudieron procesar de las violencias vividas en la infancia, porque es eso lo que los ha llevado a tener estas conductas sexuales abusivas que tienen muchas veces en la adolescencia y que cursan al modo de una escenificación donde en realidad le hacen al otro aquello que le hicieron a él en la situación que resultó traumática en su propia infancia. Veamos la diferencia que hay entre los juegos sexuales infantiles. Cuando hablamos de conductas sexuales abusivas, no hablamos de juego. ¿Por qué? Porque no hay juego allí. Para que haya juego, tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo entre ambos niños. Y hay reglas en las que ambos se ponen de acuerdo, aunque sean tácitas, ¿no? Y en general los juegos son en secreto hacia los adultos, ¿no? Y la sexualidad se juega de un modo representado, o sea, por ejemplo, jugar a los novios, a la mamá y al papá, al doctor. Hay un jugar a ser grandes y en esa escenificación que se da en un jugar, hay mirarse, ser mirado, tocar o ser tocado en búsqueda de placer y satisfacer la curiosidad sexual, ¿no? Y no hay sexualidad genital. En cambio, en las conductas sexuales que son abusivas, no hay paridad, no hay simetría, no hay posibilidad de consenso, hay una situación sometedor-sometido. Esto produce
mucha angustia en el niño o niña que quedó sometido, y en la medida de que haya alguien en quien se puede confiar, algún adulto, en general son relatadas cuando, bueno, cuando confía que alguien le va a creer. A veces no son relatadas y se mantienen en secreto, ¿no? Con el padecimiento que esto conlleva. Con respecto a las adolescencias, como les decía antes, que están en un momento de constitución psíquica, siempre están en asimetría con los adultos. La responsabilidad, por ejemplo, cuando se trata de una situación de sexualidad por parte de un docente con un alumno adolescente o de un padrastro con una chica adolescente, es del adulto. No hay consentimiento posible allí. Tampoco hay consentimiento posible ni juego sexual posible entre un niño o niña y un adolescente. ¿Por qué? Porque un adolescente ya atravesó la pubertad, ya está conociendo la sexualidad genital. Entonces no puede estar en una situación de juego sexual con un niño que no conoce lo que es la genitalidad. Ahí hay una asimetría y no puede haber ningún tipo de consentimiento. Bueno, ¿qué pasa después de uno de estos traumatismos tan difíciles para el yo de ese niño o niña o adolescente, ¿no? Se instala una vivencia que podríamos decir de inescapabilidad, porque siente que no tiene cómo salir de esa situación, de ese sometimiento. Una vez que sucedió, en realidad, adentro de su aparato psíquico, sigue sucediendo todo el tiempo, aunque afuera se haya interrumpido. Cuando fue traumático, empieza a dar un montón de efectos. ¿Cómo hace antes hablábamos de la disociación, cómo hace para seguir viviendo sin la presencia compulsiva permanente de esa intrusión en su propia cabeza? Fíjense que en vez de poder hablar de recuerdos, de poder olvidar y recordar, el aparato psíquico no puede hacer ese trabajo, y lo que le pasa es que tiene reminiscencias permanentes. O sea, se producen trastornos en la memoria. Muchas veces los archivos de la memoria quedan vacíos, ¿no? O se arman, como les contaba antes, retazos que quedan desconectados unos de otros, ¿no? Y son difíciles de articular en palabras. Bueno, todos estos mecanismos que dentro de la disociación son mecanismos que perduran en la medida en que, bueno, luego se pueda empezar a trabajar y se pueda empezar a producir una articulación, una conexión a través de el vínculo con otro u otra. Habitualmente puede ser un terapeuta, pero también muchas veces en vínculos amorosos o en vínculos significativos con otra persona, se pueden generar condiciones para que algo de todo esto se pueda empezar a transformar, ¿no? ¿Cómo reconocemos lo traumático de la violencia sexual? Bueno, que tenga signos en el cuerpo. Fíjense que no alcanza con que alguien diga, bueno, me tocaron, me abusaron, ¿no? Esas palabras que muchas veces, la verdad que en muy pocos casos que yo me he encontrado de niños o niñas o adolescentes que fueron obligados por un adulto a relatar una situación que no vivieron, y que les puedo decir, después de muchos años de trabajo clínico, fueron muy poquititas, de 2 o 3 situaciones,
En realidad eran chicos que decían, repetían esas palabras, pero no podían dar referencias de eso en su propio cuerpo. Que un chico se ponga el dedo en su propia cola todo el tiempo, por ejemplo, está hablando el cuerpo. El cuerpo tiene una memoria que no se puede borrar, digamos, y que donde aparecen repeticiones que muchas veces no se recuerdan en la memoria. Lo que encontramos es, muy habitualmente, son conductas disruptivas con fuerte compromiso sensorial, chupar, oler, lamer, por ejemplo. Después les voy a contar algunos ejemplos. Otra cuestión, que se repita y que tenga una presencia compulsiva, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando nos encontramos con una conducta que se repite de distintas maneras, nos tiene que llamar la atención. Por ejemplo, una niña que tiene un estado de excitación permanente, que repite treparse, por ejemplo, al cuerpo de su mamá, chuparle el brazo a la mamá, por ejemplo, y esto se da con distintas personas, se repite. La repetición, el hecho de lo que se repite, porque tiene que ver con algo compulsivo que aparece muy habitualmente después de un traumatismo. Otro elemento sería el relato de detalles que jamás podrían ser contados si no hubieran sucedido, si no hubieran sido vividos. Les doy el ejemplo de un adolescente que venía a la consulta del hospital y vivía con sus tías que no le creían, decían que ella contaba la violencia por parte de un tío para justificar que tenía bajas notas y en realidad ella estaba bajo el efecto de un traumatismo, no podía estudiar. Y nos contaba, por ejemplo, en la entrevista, cómo el tío, ella tenía un cabello muy largo, bueno, cómo el tío le ponía su propio cabello como cortina delante de su cara para que ella no viera lo que él iba a hacer, y que la tomaba de su muñeca y le apretaba la muñeca si ella llegaba a querer gritar o decir alguna palabra. Fíjense cómo estos relatos son un pequeño ejemplo de cómo alguien que vivió una situación relata algo que no se le puede ocurrir a un chico o una chica que no lo vivieron. Y entonces solamente pueden decir, bueno, me abusaron, me tocaron, me violaron. Podría repetir esas palabras. Bueno, la presencia de una hiperexcitación sexual, de la que también hablábamos antes, la masturbación intensa, aunque no siempre que hay masturbación intensa hay violencia sexual. También la masturbación intensa puede aparecer como señal de un psiquismo que no pudo constituirse en sus tiempos tempranos, que no se pudo organizar, una gran desorganización psíquica. Bueno, por otro lado, otra sintomatología muy habitual es la aparición de encopresis y o enuresis secundaria. Empezar a hacerse pis o caca cuando ya estaba el control adquirido, totalmente adquirido, y de repente empieza a aparecer esto, ¿no? Hay que pensar en algo traumático y hay que investigarlo. Bueno, por supuesto también cuando un niño o niña de repente no quieren ir a un lugar donde antes siempre querían ir, no se entiende por qué no quiere ir más a la casa de los abuelos y se pone a llorar cuando le dicen que van a ir. Bueno, fíjense, Olivia, que tenía 3 años y medio, era obligada por el papá a ir con él aunque ella no quisiera ir. La abuela relata que ella
estaba jugando la nena y de repente la abuela vio que estaba jugando con una muñeca y de repente vio que la nena comenzó a chupar la zona genital del muñeco. Esa situación de chupar la zona genital, como no está en el menú de la sexualidad infantil y no puede ser conocida por una niña si no fue vivida anteriormente, vivenciada, en realidad no es un jugar, porque en el jugar hay simbolización y la simbolización es siempre una transformación. En esa situación nos encontramos con que se interrumpe el jugar que ella estaba haciendo con la muñeca y aparece un trozo de algo que se repite al modo de una compulsión. El momento en que ella chupa los genitales de la muñeca no es un momento de juego, es un momento de compulsión. Por más que la niña esté jugando, pero en un momento se interrumpe el jugar y aparece lo compulsivo. Esa misma niña le pidió a la mamá, después de bañarla, que le oliera la zona genital para ver si estaba limpia. La mamá le dijo que no, que eso no se hace. Ella, muy desesperada, como marca de lo compulsivo, le decía, por favor, mamá, hacelo por mí, confía en mí. Le pedía desesperadamente a la mamá que lo hiciera, ¿no? Que le oliera la zona genital. Esto, que por supuesto tampoco está en el menú de la sexualidad infantil ni de las actividades que hacen los niños con los padres en la infancia, tiene que ver con que esa niña fue intromisionada por parte del padre con sexualidad adulta, que deja una marca que es como si un mosquito hubiera picado, se fue el mosquito, quedó la roncha, y ahora no hace falta que esté el mosquito para que la roncha pique. Ya la roncha está en el cuerpo del niño y pica desde la roncha misma, y no sin presencia del mosquito. Esto es un poco, digamos, una metáfora de lo que pasa después de una situación de violencia sexual. En la adolescencia tenemos que hablar de un segundo tiempo de traumatismo. ¿Por qué? Porque ese o esa adolescente que ahora van a conocer lo que es la sexualidad genital, aunque no hayan vivido una nueva situación de violencia sexual en la adolescencia, pueden empezar a recordar, por ejemplo, a partir de una noticia en la televisión, a partir de algo que cuenta un chico en una clase de ESI, puede reaparecer un recuerdo de algo vivido en la infancia que no había sido significado, tal vez, porque era imposible entender en ese momento lo que era la sexualidad genital, y no había sido entendida como un abuso, o no había sido entendido el sentido que había tenido para ese adulto, la satisfacción genital que había buscado el adulto en esa situación con esa niña y ese niño. Es comprendido en ese momento de la adolescencia, cuando escucha a alguien contar algo que lo hace recordar esa situación infantil, y en ese momento vuelve a empezar a ser traumático, o sea, aparecen síntomas, no se puede acercar a un varón, no puede dormir a la noche, aparecen pesadillas, aparece la presencia permanente como una reminiscencia y no como un recuerdo. Fíjense que entonces es el segundo tiempo del traumatismo. Por eso decimos a veces que cuando alguien vivió un traumatismo infantil en la infancia, cuando vivió un traumatismo en la infancia sexual, muchas veces puede ser necesaria una segunda consulta a lo largo de la adolescencia. Suelen aparecer asociados estas manifestaciones en la clínica, que son la violencia sexual en la infancia, el trastorno alimentario después de la pubertad,
Los cortes en la piel, que tienen como sentido tratar de calmar el dolor psíquico y que aparezca primero el dolor corporal en primer plano, lo cual logra un efecto, digamos, de no sentir el dolor psíquico. El trastorno alimentario viene por distintos lugares, viene por las compulsiones a través de la alimentación, eso compulsivo que no se puede olvidar, muchas veces se transforma en una compulsión con la comida. Y también el trastorno alimentario puede estar ligado cuando en su versión restrictiva de la anorexia, con la intolerancia de ver el cuerpo que se puede transformar en un cuerpo de mujer, que deja de ser el cuerpo de una niña, frente a las miradas deseantes de otros y otras, ¿no? Que son insoportables en la adolescencia, cuando alguien vivió una situación de violencia sexual en la infancia. ¿Por qué? Porque esa mirada deseante del par puede ser vinculada a la mirada del agresor en la infancia. Entonces, muchas veces el trastorno alimentario está muy relacionado, según, digamos, puede ser el compulsivo en la bulimia. Se dice que un 80% de las personas bulímicas tuvieron alguna situación de violencia sexual en la infancia. Y trastornos alimentarios anoréxicos, bueno, muchas veces están ligados a no poder tolerar la aceptación de los cambios corporales. Y aparece también la ideación suicida en relación a sacarse la presencia permanente compulsiva de esas imágenes de la violencia sexual, ¿no? Que no quiere decir que se quieran matar, pero hay que hacer, digamos, hay una valoración muy cuidadosa de qué es lo que está pasando con esas ideas, ¿no? Otra cuestión que encontramos también es el consumo de sustancias problemáticas. Todo lo que sea compulsivo a través de consumos puede aparecer después de una situación de violencia sexual en la infancia. Saber esto nos permite investigar, saber que podría haber sucedido un traumatismo sexual que esté no elaborado y que esté dando como efecto este tipo de situaciones en la adolescencia. Lo que vemos en la adolescencia también, muchas veces, es la búsqueda de anestesiarse, justamente porque es insoportable e intolerable el dolor. Y ahí hay un riesgo de la mirada medicalizadora, o sea, de una mirada que no que solamente mire los síntomas y que no pueda tener una mirada integral, ¿no? Desde la clínica. ¿Podría alguien que solamente relaciona síntomas en una evaluación medicalizar en el sentido de medicar algo que en realidad tiene que ser reconocido como un traumatismo? Bueno, lo que vemos en las investigaciones que hemos realizado con adolescentes que fueron violentadas sexualmente en la infancia, en la Facultad de Psicología, es cómo suele suceder en estas adolescentes la imposibilidad de interesarse por el propio cuerpo sexuado genitalmente. ¿Y a qué lleva esto? Muchas veces o a una conducta de ofrecer su cuerpo para el goce del partener sin considerarlo, sin considerarse como un sujeto, sino que ofrecerlo como una cosa al propio cuerpo, ¿no? Es un cuerpo anestesiado al placer y al juego sexual, como también se ve una inhibición marcada a poder sentir placer sexual
en el vínculo con pares, pero también placer en un sentido más amplio, no solamente sexual, sino también muchas veces la dificultad de poder tener vínculos profundos y disfrutar de esos vínculos en la adolescencia. Por eso, bueno, también es muy importante estar atentos y atentas a, desde la mirada integral de la salud de los adolescentes sobre estas cuestiones. Con respecto a la detección, Pilar habló al principio de la importancia de la corresponsabilidad en el sentido de cualquier sector y cualquier ámbito del Estado es responsable a partir de poder detectar y de que se puedan proteger los derechos, ¿no? También habló de que no es necesario que alguien se transforme en experto para poder intervenir. Es muy importante saber que su papel, que es el de generar las posibilidades para la atención, tendrá un efecto reparador muy importante y eso es muy, muy valioso. También saber que los profesionales o cualquier trabajador de salud o también los docentes que trabajamos y que nos encontramos con estas problemáticas en lo cotidiano, tenemos que tener muy presente el efecto que puede producir en nosotros, porque estamos trabajando con lo más terrible, digamos, de la condición humana y tenemos que pensar que el horror que nos puede provocar es algo muy importante a tomar en cuenta a la hora de estar atentos, de no desviar la mirada, porque bueno, estamos todos expuestos a este tipo de situaciones en relación a que estamos trabajando lo más extremo, digamos, una de las situaciones más extremas de la salud, ¿no? Y de la salud mental. ¿Cuán frecuente es que haya relatos frente a este tipo de situaciones? Poco frecuente, lamentablemente. Muchas veces el relato viene muy tarde, después de mucho tiempo, o no hay relato. Lo que siempre habla mucho más que las palabras es el cuerpo, en lo traumático. De golpe alguien se larga a llorar en la mitad de una entrevista, o en una situación de intimidad de una charla se larga a llorar de golpe, o sensaciones persecutorias, está permanentemente mirando para atrás a ver si entra alguien. Entonces, muchas veces lo traumático habla más por el cuerpo que por el relato. Y quienes no pueden relatar suelen disociar esas vivencias traumáticas con efectos de desconexión con las propias emociones, ¿no? Entonces, pensemos, ¿cómo se puede, digamos, acceder al relato cuando sí hay alguien que está dispuesto? Porque, bueno, hay chicos, hay adolescentes que están dispuestos a contar y a relatar, ¿no? En una relación que se genera de confianza. Tratar, si podemos, si es factible, armar una situación de privacidad que a veces no pasa por estar con la puerta cerrada en un consultorio, sino en tener por lo menos visual y auditivamente un lugar privado y de confidencialidad, ¿no? Explicitar el secreto profesional, pero también avisar que, bueno, que esto tiene un límite en la medida de que no esté en riesgo la vida de ese chico. Si hay algo en riesgo, bueno, el secreto profesional no lo va a mantener el profesional, ¿no? Tratar de no producir interrupciones, ni tampoco señalar contradicciones, ¿no? Dejar fluir, respetar las lagunas, ¿sí? Transmitir que uno está confiando y creyendo en su palabra. Tener en cuenta que a veces la consulta en un lugar de salud transcurre
con la presencia de la persona que está violentando. Fíjense que muchas veces se da que yo he conocido distintos casos donde un chico que está en una situación de violencia sexual, conviviendo con el violento a ese chico lo tienen que internar por algo orgánico, digamos, y el violento no se despega de él dentro de la internación. Y todos dicen, pero este padrastro, qué amoroso, cómo lo cuida. En realidad está ahí porque sabe que es un lugar donde pueden detectarse este tipo de situaciones y está para controlar todo lo que sucede. Bueno, entonces, se debe además partir siempre de la presunción de que lo que se relata es verdadero. No hay por qué dudar de eso. Si hubiera alguna situación que llama la atención, va a aparecer después, tal vez. Pero en realidad partimos de la presunción de que siempre el relato es verdadero. Tratar de que las preguntas sean muy abiertas. ¿En qué momento del día? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo pasó? ¿En qué lugar? Para no inducir, ¿no? Estar muy atentos al lenguaje no verbal y también escuchar sin juzgar, ¿no? El lenguaje no verbal es fundamental porque habla mucho más del cuerpo, los gestos, las emociones, que las palabras. Por supuesto que frente a la presencia de algún acompañante, no dejar pasar las actitudes inapropiadas o palabras de estos que sean inapropiadas, y interrogar y preguntar, ¿no? Sobre esto, o tenerlo en cuenta como algo digamos, que abra una situación de sospecha importante. Ahí diferenciemos entre lo que sería valorar una sospecha, que es lo que hace el sistema de salud, y validar la sospecha, que es lo que hace el Poder Judicial. Valorar la sospecha implica que uno puede, digamos, desde el sistema de salud, se valora que existe una sospecha. Hasta ahí. No hace falta confirmarlo porque, de acuerdo a la ley, a lo que existe, digamos, cómo está escrita la ley, después esto lo podemos cuestionar, es en el ámbito de la justicia donde se va a probar si hay o no hay, si está sucediendo o no ese delito. Yo digo esto porque, bueno, es todo un tema, porque en realidad quienes más conocen y pueden profundizar mejor muchas veces en qué le pasa a ese niño o niña, estamos en el sistema de salud y la justicia muchas veces solamente tiene que hacer una validación en una entrevista o dos entrevistas y a partir de ahí, digamos, tomar una decisión. Bueno, en la notificación, la diferencia es que la notificación la hace el equipo de salud, se lo hace al organismo de protección de derechos. La denuncia se la hace, digamos, al sistema de administración de justicia. ¿De qué modo se notifica al organismo de protección de derechos? Con un informe breve, interdisciplinario, después lo vamos a ver un poquito más. Con respecto a la importancia de que haya una red, de que ya los profesionales de salud y también en educación esté construida previamente la red de teléfonos, de organismos, de contacto, porque en las situaciones muchas veces suele precipitarse como algo bastante urgente cuando aparece un relato. ¿Qué es una denuncia? Es iniciar una acción penal.
implica solicitar medidas cautelares, la exclusión del hogar de la persona causante o la restricción perimetral, entre otras. Esa denuncia puede ser realizada por, en general nosotros en el ámbito de salud, tratamos de que sea la persona adulta protectora o referente afectivo principal de la víctima que pueda hacer esa denuncia. Esto tiene muchas razones, pero entre otras también no es lo mismo para ese chico o esa chica que alguien de su entorno familiar le haya creído y haya tomado la decisión de denunciar que no lo haya hecho y lo haya tenido que hacer, por ejemplo, después del hospital o de la escuela, ¿no? No puede ser sino cualquier otra persona que haya tomado conocimiento. Bueno, también el organismo de protección de derechos puede hacer la denuncia. ¿Cómo se denuncia? Bueno, si existe un adulto de referencia que se compromete a hacer la denuncia, ¿cuál es la información que nosotros le tenemos que brindar? Que esa persona puede presentarse. En la ciudad de Buenos Aires muchas veces, cuando se trata de una situación de violencia intrafamiliar, en la oficina de violencia doméstica, que está ahí en la Valle 1220, y que es un lugar importante porque salen del mismo día ya con las medidas. Entonces, la persona familiar, digamos, va y acompaña, se queda 4 o 5 horas, pero sale ya con todas las medidas tomadas. En realidad, bueno, en otras jurisdicciones, pero también en la ciudad, la oficina judicial o policial, ¿no? Se puede llevar por escrito una breve narración con la firma, los datos de identidad. Hay que saber que se tiene que llevar una copia que tenga sello, firma, aclaración y fecha de la denuncia, ¿no? De haber recibido esa denuncia. También se recomienda llevar DNI, pero no es imprescindible. En algunas jurisdicciones hay aplicaciones para el celular. Y está bueno saber que no es necesario tener abogado para iniciar una denuncia por violencia sexual. Con respecto a la evaluación, la perspectiva interdisciplinaria es muy importante. Esto también, digamos, poder pensar en interdisciplina, porque fíjense que no es una problemática que pueda ser abordada por una sola disciplina, imposible. Estamos involucrados varias disciplinas. Y los equipos que logran trabajar habitualmente con equipo interdisciplinario, logran también una relación de simetría entre las disciplinas que realmente me parece importantísimo para desarmar todo lo patriarcal que también existe en las instituciones de salud. Los hospitales muchas veces son instituciones que vienen, digamos, con una tradición patriarcal muy fuerte, ¿no? Con un pensamiento médico hegemónico muy fuerte. Entonces, haríamos en principio una evaluación preliminar del riesgo, eso es lo primero, ¿no? En lo posible, si es posible, hacer un examen médico, entrevista psicológica y entrevista social, ¿no? Muy importante registrar en la historia clínica, registrar las propias palabras del relato del niño, niña o adolescente encomillado. Esto es muy valioso y poder ponerlo después en ese informe preliminar que vamos a hacer para enviar al organismo de protección de derechos. Con respecto al examen médico, también es importante que la persona que está tomando, si está tomando ciertas muestras,
las pueda poner en condiciones que puedan servirle después, eventualmente, digamos, a la justicia. Por otro lado, bueno, la posibilidad de poder armar una hipótesis diagnóstica en el sentido de si estamos frente a una sospecha de que está sucediendo una situación de violencia sexual, que digamos que pueda surgir esto como hipótesis diagnóstica del equipo. Bueno, ahí vendrá entonces, es ya el primer paso. Después habrá que ver posteriormente lo del tratamiento. Ese sería un primer momento donde se confecciona un informe interdisciplinario firmado por las distintas disciplinas y es enviado al organismo de protección de derechos. Ahora vamos a ver el tema de la gravedad y la urgencia. ¿Cuáles serían los criterios de gravedad y urgencia? Si aparecen lesiones, ¿no es cierto? Lesiones corporales en la zona anal, en la zona vaginal, en la zona perianal. Bueno, la presencia de esas lesiones, por supuesto, que son un criterio de gravedad, pero el hecho de que no existieran lesiones, tenemos que saber también que no significa que la violencia no haya ocurrido de ninguna manera, porque además muchas de esas lesiones curan rápidamente, ¿sí? Y hay que ver cuánto tiempo transcurrió desde la última situación de violencia. Siempre se prioriza la salud integral por sobre la investigación penal en casos de urgencia. Entonces, para el médico, las primeras 72 horas posteriores al acto violento, cuando hubo penetración, son fundamentales, porque ahí se puede intervenir para prevenir las infecciones de transmisión sexual, el riesgo de embarazo. Por eso es tan importante esas primeras 72 horas desde el punto de vista médico. ¿Qué otros criterios de gravedad y urgencia? Es reiterada, no es lo mismo que haya sucedido un episodio de que esto venga sucediendo hace muchísimo tiempo. El agresor es conviviente. Cuando nosotros sospechamos que hay una situación de violencia sexual por parte de alguien conviviente, esto es una urgencia y no puede volver, no se puede ir del hospital o del centro de salud sin las medidas de protección, no puede volver a su casa. Entonces, si no se pueden dictar las medidas en el día, muchas veces lo que hacemos es una internación como forma de protección, no es una internación de salud mental en relación a ese niño, niña o adolescente, sino estamos protegiendo frente a una urgencia, ¿no? Bueno, otro elemento que es para ver el criterio de gravedad y urgencia es si existe en el entorno una persona adulta protectora. Muchas veces nos encontramos que no hay nadie protector. Entonces, bueno, ahí también estamos en un problema con respecto a que ese chico o esa chica puedan volver en esas condiciones al lugar donde se produjo esa violencia. Bueno, y para terminar, quisiera hablarles mínimamente, ¿no?, de la importancia del abordaje que tenga una perspectiva de género, de derechos y de infancia, ¿no? De pensar qué es un niño o una niña, entendiendo la perspectiva de género. Yo les cuento que me llegan, me cuentan los debates que se arman a veces en las instituciones, que trabajan mucho con estas violencias, en equipos inclusive especializados, donde muchas veces
está el agresor sexual, pero la mirada de los profesionales, justamente por la ausencia de perspectiva de género, está centrada en que la madre no la cuidó adecuadamente. Y resulta que esa madre, además, está bajo el efecto de violencia de género, ella, por parte del mismo agresor, pero además, esa madre también vivió violencia sexual en la infancia, nunca lo procesó y está bajo los efectos de algo que no fue metabolizado y procesado. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es que esas madres que parecen negligentes o que parecen que son madres que en realidad son cómplices del violento, son personas que pueden cuidar y proteger a sus hijos en muchos aspectos, pero no los pueden cuidar y proteger en relación a situaciones de violencia sexual. No lo pueden ver, no lo pueden imaginar, entonces no los pueden proteger de antemano. De repente los dejan al cuidado del mismo violento que las violentó a ella. Y esto es algo gravísimo, pero a la vez tiene que ver con situaciones justamente de cómo lo traumático opera en el psiquismo y estas disociaciones que se producen, estas cortes, desarticulaciones que hacen que alguien no pueda pensar y juntar y relacionar y conectar, ¿no? Y entonces pueda, por ejemplo, suceder que una niña queda al cuidado de un violento que también violentó a su mamá, ¿no? Ahora, cuando yo le decía de los equipos que no tienen perspectiva de género, muchas veces simplemente, bueno, es una mujer que tardó mucho en poder llegar a la consulta porque ella misma está bajo esa violencia y porque le costó mucho poder llegar a consultar por su hija. Y sin embargo, es considerada como una madre de la que hay que cuidarse más que del agresor. Ahí me parece que tenemos una gran responsabilidad en la formación. Yo sé que ustedes trabajan muchísimo con esta perspectiva de género, de derechos, de infancia, pero también tenemos que saber que, bueno, podemos encontrarnos con cualquiera de estas situaciones en muchísimos lugares, ¿no? Bueno, con respecto al abordaje, sabemos entonces que también es muy importante el abordaje que eh, considere también a la familia, porque la familia de alguien que vivió violencia sexual también es, digamos, son personas que han padecido de un traumatismo. Los adultos protectores, hermanos y hermanas. Y saber muy bien también que nunca incluimos en esas entrevistas familiares a las personas que ejercen la violencia. Hay tratamientos, grupos para derivar a esas personas, pero no, digamos, lo que necesita alguien para poder procesar un traumatismo de ese calibre es cortar el vínculo con esa persona, es alejarse de esa persona. Bueno, les agradezco mucho la atención. Ahora voy a tratar de salir. Ahí está. Bueno, buenísimo, excelente. No paran de ir apareciendo ahí comentarios de agradecimiento y de claridad en relación a lo que nos has como podido contar con un montón de ejemplos y súper interesante el modo en el que vas como desplegando conceptos y explicando, ¿no?
¿qué nos querés decir para que para todos sea eso accesible? Así que agradecidísimas por eso. Tal vez tomar algunas preguntas que han surgido y que nosotros también retomamos de los foros de estos días y algunas cuestiones que nos van apareciendo. Y una de ellas era si nos podías ayudar a pensar qué hacer, ¿no?, con estos niños o jóvenes o adolescentes con conductas abusivas, ¿no? Y cómo abordarlos integralmente, ¿no? Porque en general uno en el abordaje siempre eh, pone el foco, por supuesto, en el niño o la niña que ha sido abusado en esa situación o que ha tenido una violencia sexual en esa situación, pero tal como vos decís, estas conductas abusivas no son, en general, no salen de un repollo, por decirlo de alguna manera coloquial, y bueno, tiene que ver con estas compulsiones, con estas cuestiones de eventos traumáticos anteriores que tal vez podamos como pensar desde dónde abordar a estos jóvenes para que no se cristalice algo de esa cuestión que queremos seguir trabajando. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Pilar, me parece fundamental porque hoy estamos recibiendo en todos los lugares, en todos los efectores de salud, consultas que tienen que ver con esto. Por el tipo de clínica, yo les cuento que por mi interés en las cuestiones de traumatismos y mi tipo de clínica en un hospital general, en un servicio de adolescencia, yo desde hace varios años, por lo menos les diría entre 15 y 20 años, vengo atendiendo este tipo de casos. Y les quiero contar lo que yo pude ver en estos adolescentes y también, bueno, por un lado, ver que habitualmente son muy rechazados por los propios profesionales, porque hay una confusión, me parece a mí, entre los violentos, los agresores adultos y los adolescentes. Como yo les decía, bueno, que estén en un momento de constitución es algo muy importante. En ese sentido, me parece que hay dos a proteger, tanto el que, digamos, quedó en el lugar de víctima como el que tuvo estas actuaciones sexuales y fue victimario, que por supuesto está provocando un daño, que por supuesto tiene que hacerse responsable, pero todo eso se puede lograr a partir de un alojamiento. No hay cómo procesar esto si primero ese adolescente no es alojado en el sentido de ser recibido, de ser considerado como un sujeto que está padeciendo y que desde ese lugar de padecimiento está provocando este tipo de situaciones, ¿no? La manera de plantearlo con ellos es, tal vez en la primera entrevista, bueno, estamos acá para entender por qué te salió hacerle a otro algo que no te hubiera gustado que te hicieran. Y entendiendo que quienes hacen esto y quienes tienen estas conductas, probablemente lo hacen desde haber atravesado alguna situación que los hizo padecer. Lo que yo he encontrado, esto, digamos, coincide también con otra psicoanalista que se llama Laura Capacete, que ha trabajado mucho también en la provincia con estos casos y que compiló también un libro. Es que estos chicos en su temprana infancia, lo que yo he encontrado es que en todos ellos han tenido una ausencia de figura paterna, o sea,
muchas veces inclusive han vivido situaciones de humillaciones. No siempre, no en todos apareció haber vivido violencia sexual, en muchos sí, en otros no. Tampoco podemos asegurar que en los que no apareció fue porque no sucedió, puede ser que no lo recuerden o no lo relaten. Sí que vivieron situaciones muchas veces traumáticas en relación a haber sido abandonados por un papá que se fue, que después de muchos años se lo encuentran en Facebook con una nueva familia y con otros hijos, de quien nunca más supieron nada, o un papá que volvió y solamente le hablaba al hermano mayor y a él ni lo miraba, o un papá que tiene dudas sobre su paternidad, sobre ese hijo, y se lo ha reprochado a él desde chiquito. Bueno, este tipo de situaciones vinculadas a fallas, habitualmente, digamos, a fallas paternas y presencia de una madre que habitualmente está presente y es quien los trae, y gracias a la madre se pueden dar los tratamientos, porque muchas veces estos adolescentes no quieren tratarse, no quieren venir. Y ahí hay que diferenciar muy bien, hay que ver qué sucede. Silvia Blechmer plantea, bueno, hay un sujeto ético, se ha constituido en ellos, un sujeto ético es alguien que se puede preocupar por haberle provocado un daño a otro u otra. Y en este caso, a veces nos encontramos con chicos que sí, que lo traen, digamos, y cuando lo pueden relatar, lo traen bajo esa perspectiva, pero muchos otros chicos no, o solamente están preocupados por lo que les puede pasar en relación a la justicia, pero no por haberle provocado un daño a otro. Y ahí hay un montón de cuestiones que hay que construir. Hay también cuestiones ligadas a las legalidades que no funcionaron en ese ámbito familiar que también hay que instalar. Bueno, todo esto lo que yo les puedo contar así, para no quedarme hablando mucho, porque puedo hablar mucho tiempo de este tema, pero no quisiera, es que el sistema de salud me parece que tiene que alojar a estos chicos, los pediatras también, cuando se encuentran en las consultas, muchas veces son detectados en la consulta con el pediatra. Bueno, es alojarlos, va a intervenir un organismo de protección de derechos hasta que cumple los 16. Entre los 16 y los 18 años interviene también el fuero penal juvenil cuando hay una denuncia. Lo que se va a garantizar es que este tratamiento se cumpla, lo cual es importante. Ahora, también es muy necesario saber que no se puede resolver esta problemática en 3 meses. O sea, en mi experiencia, estos adolescentes necesitan un tratamiento que va entre 1 año y 2 años, por lo menos. Las condiciones que se dan en el espacio terapéutico suelen ser condiciones donde empieza a sentirse un sujeto que muchas veces esto no sucedió. Para muchos de estos adolescentes hubo, muchas múltiples violencias y en realidad, bueno, a través de estas conductas, muchas veces uno podría pensarlas como las conductas antisociales, en el sentido de tener existencia para otro cuando se sienten absolutamente inexistentes, como que no haber sido considerados sujetos, ¿no? Bueno, y en ese sentido me parece muy reparador la posibilidad de un tratamiento psicológico bajo, digamos,
psicoanalítico bajo ese marco, digamos, y también el trabajo familiar, porque muchas veces, fíjense que a veces hay situaciones muy difíciles, porque esto sucede dentro de una misma casa con una hermana o con una hermanita menor, ¿no? En esos casos también, bueno, hay muy difícil cómo seguir adelante, ¿no? En algunos casos que yo he trabajado se han tomado distintas conductas, algunos se esperó a los 18 años y en ese momento el chico fue a vivir, digamos, en otro lugar que los padres pudieron armarle, hasta que él pudo empezar a trabajar y autogenerarse, digamos, e independizarse. En otros casos, bueno, durante la adolescencia, para interrumpir el vínculo, se fue a vivir con la abuela, ¿no? Y la hermanita se quedó con los padres, y bueno, no se ven los hermanos. Eh, Esto no es un castigo, sino que son las condiciones para que muchas veces la niña pueda procesar su propia situación. Y por parte del adolescente también es algo que marca que esto que pasó es una cosa grave, que no puede volver a suceder. Ahora, al mismo tiempo, digamos, es muy importante ese alojamiento por parte del sistema de salud y también procesar qué pasa en la familia. Muchas veces sucede que hay situaciones donde se repite transgeneracionalmente situaciones de violencia sexual y hay mucho por procesar también en relación a los adultos. Bueno, todo esto. Muchísimas gracias, Susana. Sí, son muchas de las situaciones más complejas, ¿no? Que nos vamos como preguntando cómo intervenir como Claro. equipos de salud. Ahí leo un comentario y la quiero presentar a Julieta, que pasó también acá a saludarnos en este día tan importante. Liliana Cáceres dice, trabajar con estos casos es muy duro para el personal de salud. Hay momentos en los que uno no sabe cómo actuar, ciertas preguntas de los niños abusados, el servicio de psicología no está, dice, las 24 horas y cuenta que es enfermera, ¿no? Por eso es tan importante esta clase que fuimos construyendo con Susana, que es para todos, ¿no? Dentro del equipo de salud, desde cualquiera que pueda detectar la situación y garantizar un abordaje, ¿no? Eso es lo más importante de este encuentro para que el sistema de salud asuma la parte de responsabilidad que le toca en este marco. Y no quiero, bueno, postergarme más en presentarla a Julieta Calmes, nuestra subsecretaria, que pasó acá también, experta también en la temática, así que, bueno, bienvenida, Juli. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vengo de otras actividades en la provincia, por eso no estoy con Pilar y otras compañeras ahí en la Escuela de Gobierno. Bueno, saludarla a Susana, con la que ya hace un tiempo largo nos hemos encontrado en muchas cosas, entre otras en el abordaje de esta temática, en el marco de procesos de investigación y bueno, de una inquietud y un compromiso con un tema como es el abuso sexual en niños y en niñas, que es un tema que me parece que hay que caracterizar cada vez más como un asunto de altísima complejidad social, de altísima incidencia en la vida de las infancias y las juventudes, y de un difícil ingreso en las agendas públicas a nivel más general, ¿no? Entonces, me parece que esa advertencia vale para analizar cómo parte de los tabúes, ¿no? De los silencios, del rechazo que estas temáticas producen y que caen sobre la vida de los niños, de las niñas, y también en gran parte en las soledades con las que trabajan los equipos de salud, también tuvo un impacto en la política pública y también fue quedando muy relegada al trabajo de los organismos, ¿no? De protección de derechos de niños y niñas, en un contexto donde
el avance de las políticas de género a nivel nacional, con todo su reflejo en los ministerios que afortunadamente tenemos, en el gobierno nacional y en el provincial, construyen un escenario, bueno, de mayor posibilidades de hacer ingresar un tema que tiene que ver con las violencias y con las violencias de género, y que también entendemos, y así lo conversamos con el Ministerio de las Mujeres de nuestra provincia, con Estela Díaz y con todas las compañeras que tienen a cargo la construcción de esa política. Bueno, un asunto que también tiene que cobrar la relevancia por la magnitud, ¿no? Por la magnitud de los daños, por la magnitud de la incidencia con el que ocurre, y por una característica que en tanto problema complejo y problema en el que intervienen siempre, siempre múltiples actores, de buena o mala manera, pero siempre hay interviniendo muchas instancias estatales, desde la escuela, la instancia judicial, a veces diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo, el sanitario, el organismo de protección de derechos, el Ministerio de las Mujeres podría estar interviniendo también. En la medida que es un problema complejo y que compromete a muchos ámbitos de gobierno, cada vez más tenemos que construir una política integral de abordaje de estas situaciones, porque no hay ningún ámbito que por sí mismo pueda tener una buena intervención, y a la vez porque es un deber ético para el cuidado de los niños que el Estado, y cuando digo el Estado digo el Poder Ejecutivo, sus ministerios, pero también la justicia, nos integremos para no fragmentar además eh, y los cuidados, que es parte a veces de lo que uno también observa, ¿no? Que además de la situación de daño que los abusos producen en la vida de las infancias y las juventudes, además comienza todo un derrotero institucional muy sufriente en muchos casos, de mucha soledad, que impacta en esto que algunos llaman la revictimización, ¿no? O la violencia secundaria, y que bueno, hay para con eso una pregunta y una responsabilidad estatal también de cómo construir abordajes a la escala de la problemática, bueno, y en función de la protección y el cuidado de las infancias. En la subsecretaría que yo tengo a cargo, en conjunto con muchos otros colegas y compañeros que están, entre otros Pilar, Karina Lavandeira, directoras de la Dirección de Violencias, además construimos un programa de infancias y juventudes en salud mental, viendo que las políticas en salud mental de la provincia, entre muchos de sus otros problemas con los que acarreaba desde hace tiempo, todos muy agravados en los últimos 4 años, entre el conjunto de las dificultades y las deudas de la política provincial en materia de salud mental, estaba la construcción de una perspectiva de abordaje de la salud mental en infancias y juventudes, ¿no? No había ni un programa, ni una línea de acción, ni un equipo específico que a nivel provincial y central tomara la problemática de la salud mental. Entonces, tempranamente decidimos crear un programa que está a cargo de Cintia Ramaciotti y de Claudia Saavedra, que tal vez algunos las hayan encontrado en algunos otros ámbitos de trabajo de formación, con referentes para infancias y juventudes en las 12 regiones sanitarias, y con una ampliación de los procesos de atención y de cuidado en hospitales generales y en dispositivos que nuestra provincia tiene, más propios del primer nivel, que se llaman CPA o centros de día provinciales. En un proceso gradual, en un proceso lento, en un proceso trabajoso, para ser francos y no decir cosas ni mágicas ni ingenuas en lo que hace a la construcción de una política para una provincia de 17 millones de habitantes. Y dentro del trabajo del programa, obviamente surge entre una de las problemáticas de mayor preocupación y de mayor demanda, las situaciones de abuso sexual en niños y en niñas. Y aparecen los dos niveles, ¿no? En que es algo que ocurre, ¿no? Infinitamente más de lo que todos y todas imaginamos, y que a la vez tiene un impacto muy fuerte en los equipos de trabajo. Por eso la decisión de la Dirección de Violencias de nuestra subsecretaría, a partir de la construcción de una guía para el abordaje de estos temas, de la construcción de un seminario para empezar a abordar la problemática, pero a la vez, no sé si lo comentaron, estamos transcurriendo una serie de
le llamamos rondas de encuentros con trabajadores y trabajadoras que están trabajando sobre abuso sexual, para que esta guía que orienta las prácticas, que va a ser una guía provincial, se dé en el marco también de recepción de cuáles son los puntos de dificultad del sistema de salud, ¿no? Y que también sea una oportunidad para escuchar de una mejor manera dónde están las dificultades con las que en el cotidiano nos encontramos en el trabajo con esta problemática, ¿no? Entendiendo que el sistema de salud también tiene que construir para con los trabajadores y trabajadoras procesos de acompañamiento de estas prácticas, ¿no? Y que eso no tiene que ver con el control del trabajo, sino con algo que en nuestro campo tal vez es más fácil de entender y que con esta problemática yo lo priorizaría muchísimas veces más, que es poder pensar sobre lo que hacemos y poder encontrar otro que avale y que acompañe las decisiones y los procesos de trabajo, ¿no? Porque hay situaciones muy complejas de intervenir, hay situaciones de mucha soledad y de mucha desolación cuando uno trabaja con niños y con niñas en estas situaciones, y también hay veces que las instituciones, digo, los hospitales, los directores, los jefes de servicio, acompañan, ¿no? Y asumen los roles institucionales, y otras veces esos caminos son más sinuosos, y entonces también es importante darnos una política para que eso suceda de una buena forma, ¿no? Por eso también la presencia de Susana, además de un enorme recorrido en esta temática y de un trabajo que Susana se dio y que no siempre se produce, que es poder formalizar también en términos teóricos y de producción académica el trabajo, también Susana tiene un recorrido en el ámbito público, en el hospital público, de la salud pública argentina, que para nosotros es muy valioso porque queremos construir prácticas y miradas sobre estos temas desde la salud pública provincial, ¿no? Asumiéndolo en esa clave, más allá de la disciplina de cada uno, de la corriente teórica que cada uno adscriba, entendemos que tiene que ser cada vez más una política estatal de la provincia. Así que bueno, por lo menos hacia el final del encuentro me hubiera gustado estar escuchándote, lo tenía programado así, pero bueno, las agendas se van. Yo ya no domino mis agendas en este último tiempo, así que tuve que estar en otro lado antes, pero bueno, quería llegar a saludarte a vos, Susana, agradecerte y a saludar a todos los que estuvieron formando parte del seminario y que bueno, la clase de hoy viene en un día muy, muy especial y bueno, me parece importante también acompañar. Estás muteada, Susana, por si querías. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, Bueno, te volviste a mutear. ¿Querés desmutear la voz? Ahí está. No, pues. Ahí. ahí. Sí, pero hay algo que no sé. Se te escucha Bueno, ahora. se escucha. Muchas gracias, Julieta. La verdad que para mí es un placer estar acá y sobre todo con tantos trabajadores y trabajadoras de la salud pública en un día especial, como decías, que me parece que es un día que tiene que ser de lucha, ¿no? Eh, contra estas violencias. Y me parece que este tipo de encuentros y que por supuesto ustedes vienen además haciendo ya desde hace bastante tiempo, son fundamentales para poder realmente prepararnos para seguir adelante con todos los desafíos que son muy, muy grandes en este terreno, ¿no? De niños, niñas y adolescentes violentados. Todo el tiempo aparecen nuevas cuestiones, nuevas temáticas. Recién hablábamos de los adolescentes con conductas sexuales abusivas hacia niños, cómo está creciendo este tipo de consultas, cómo pensarlas, la importancia de alojar en las instituciones públicas, de tener una mirada, de comprender las
las violencias y los traumatismos de estos chicos que tienen estas conductas, sin que esto implique decir que, digamos, por supuesto que tienen su responsabilidad, que hay que construir su responsabilidad, pero es muy importante entender lo que hay detrás de estas violencias para poder realmente alojarlos y darles una atención en salud pública que sea verdaderamente reparadora, ¿no? Bueno, siendo ya las 4:01, les agradecemos muchísimo a Susana por habernos dado una clase hermosa, a Juli por haberse hecho el rato para acercarse sabiendo las corridas que debe haber hecho para llegar. Y les adelantamos que la próxima clase está Julieta como docente, así que la vamos a estar escuchando a ella también con más profundidad. Y bueno, quedamos a disposición, los foros están abiertos para seguir trabajando en el seminario. La clase queda grabada en la página de Escuela de Gobierno para todos y todas los que la quieran ver, porque sabemos que con la vuelta a la presencialidad el horario de las 2 de la tarde se hace difícil llegar, pero está accesible para todos y para todas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos volvemos a ver en la próxima oportunidad. Un abrazo grande. Un cariño a todos. Chao, Chau, Susana. chau. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.